No, hay unos que oran como gatos. Eso no es lengua, amén. No. ¿Y cuántos han orado y de repente cuando empieza a orar, sus lenguas eran normales y de repente toman una cosa como de guerra? Usted está guerreando por algo que usted no sabe. Y usted empieza y le sale de adentro. Pero empiece a hacerlo ahora, no esperes a ir a su casa. Shalaburusita ataraba sheyerebaka sherebaka torrebeshita roboshiraba yeraba sheterebaka. The Spirit, oraye sio trumandeka branda sí. Óigase nueva lengua, óigase, óigase, óigase a propósito de adentro del estómago. No salen de la mente, salen del estómago. ¿Qué lengua nueva está hablando? No rabasanda. Triatumandete, trotostiaduma. ¿Qué tal, queridos amigos? Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Como hemos visto en el video inicial, estamos tratando de descubrir cuál es el verdadero don de lenguas. Pero por lo visto, no es ese don de lengua que muchos falsos profetas, como el que actualmente hemos visto en el video, quieren darle a entender a la gente y le dicen que tiene que salir de adentro, que tienen que sacarlo desde el estómago para poder hablar en lenguas. ¡Qué mentirosos! Y la gente todavía a veces no quieren creer en lo que dice realmente la palabra de Dios. Por eso vamos a compartir qué nos dice realmente la palabra de Dios en cuanto al verdadero don de lengua, cómo es, cómo se tiene que interpretar y qué se debe hacer. Para eso es importante que tengamos a la mano la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Vamos a buscar la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Vamos a ir leyendo y vamos a ir escudriñando esta palabra de Dios para ver qué es realmente el don de lengua. Porque hay gente que dice hablar en lenguas y como nadie les entiende, dicen unas barbaridades, dicen unas tonterías y la gente, como no está instruida, muchos en la palabra de Dios, pues se dejan convencer de estos falsos profetas, de estos falsos pastores. Por eso nuestra intención a través de esta formación es que usted hoy en día conozca qué dice realmente la palabra de Dios y después de escudriñar la palabra de Dios, si te quieres dejar llevar por todas esas mentiras, pues allá usted, pero después no puedas decir, es que cuando yo era católico, no, el buen católico se forma bien, el buen católico escudriña la Sagrada Escritura. Así que vamos a adentrarnos realmente qué dice la palabra de Dios en cuanto al don de lenguas. Comencemos. Carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 1, dice así: buscad la caridad, pero también aspirad a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Fíjense cómo el autor de la carta dice que aspiremos a todos los dones y el don de lengua no es el principal. El principal es el don de la profecía. El don de la profecía es aquel don donde usted dice, habla, escudriña la palabra de Dios, la explica y la gente le entiende. Ese es el don más importante, no el don de lenguas. Luego dice, el que habla en lenguas no habla a la gente sino a Dios. Y es que nadie le entiende, pues dice en espíritu cosas misteriosas. Le habla a Dios, no le habla a la gente, le habla a Dios. Luego dice, por el contrario, el que tiene don de profecía, habla a los demás para su crecimiento en la fe. Fíjense la primera cosa importante del don de profecía. Habla a los demás te entienden. Y ese don ayuda al crecimiento de la fe. Por eso yo como sacerdote siempre le he pedido al Señor que me regale el don de la profecía.
No quiero el don de lenguas, quiero el don de la profecía. Don de profecía donde usted pueda hablarle a la gente y la gente pueda entenderte a la luz de la palabra de Dios. Que usted pueda escudriñar la Sagrada Escritura. Que usted pueda explicarle a la gente cómo es el bautismo, por ejemplo, y que la gente logre entenderlo a la luz de la palabra de Dios. Ese es el don que yo le pido al Señor, el don de la profecía. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, por el contrario, el que tiene don de profecía habla a los demás para su crecimiento en la fe, les exhorta y les conforta. El que habla en lengua se consolida a sí mismo, pero el profeta contribuye al crecimiento de toda la asamblea. En pocas palabras, el don de lengua es para ti. Si tú tienes el don de lengua, guárdatelo. Pero si tienes el don de la profecía, es perfecto, porque podrás leer la palabra de Dios y darla a conocer, explicarla. Por eso es el don que yo le pido al Señor, que la gente que me escuche hablar de la palabra de Dios pueda entender y pueda esa persona fortalecer su fe, crecer en la verdadera fe. Luego dice, el que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que éste también interprete, de modo que la asamblea vaya creciendo en la fe. Qué importante, ¿no? Es el don de lenguas. Qué importantes. Dice el versículo 5, me gustaría que todos hablaseis en lenguas, pero prefiero que profeticéis. Es preferible el don de la profecía. Dice el versículo 9, si pues lo mismo vosotros, si al hablar no pronunciáis palabras inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Es como si hablarais al viento. Dígame aquellos que dicen chiribibí, aquellos que dicen rabasa, no sé qué, todo ese tipo de palabras, uno se queda abismado de escucharlos. Dice aquí la palabra de Dios, ¿no? En el versículo 23, imaginémonos que se reúne la asamblea y que todos empiezan a hablar en lenguas. Si de pronto entrasen simples fieles o gente no creyente, ¿no dirían que estáis locos? Por el contrario, si todos profetizan y entra un no creyente o un simple fiel, sería conocido y juzgado por todos. Entonces, fíjense, ¿no? ¿Qué está haciendo en el video que hemos visto al inicio? Haciendo que todos hablen en lengua. ¿Quién entiende? Nadie. ¿Quién las interpreta? Nadie. Y eso va contrario al verdadero don de lenguas. Entonces viene, por tanto, si alguien habla en lenguas, que pida el don de interpretarlas, de poder interpretarlas. Hay que saber interpretar el don de lenguas. Fíjense, dice en el versículo 18, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que vosotros, pero en la asamblea, dice el autor de la carta, prefiero decir 5 palabras con sentido. Prefiero decir 5 palabras con sentido para instruir a los demás que 10,000 en lenguas. Fíjense que es más importante el don de la profecía que el don de lenguas. Luego dice el verso 27, si se habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3. 2 o a lo más 3. Y por turnos, no en un desorden, como hemos visto en el video, todo un desorden, que todo el mundo habla, que todo el mundo dice, que todo el mundo grita, que todo el mundo... No, eso no le gusta a Dios. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. El orden es de Dios. El desorden es del demonio. Y juzguen ustedes mismos. Luego dice, si se habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3. Y por turno. Y que haya un intérprete, que haya alguien que las interprete. Pero si no lo hay, es mejor que la asamblea guarde silencio. Es mejor que la asamblea guarde silencio. Entonces, ¿cómo hay gente que le cree a estos falsos mentirosos que dicen raba no sé qué, que dice chiribibí, que dice todo este poco de palabras que ni siquiera ellos mismos logran entender? Luego dice,
que cada cual hable consigo mismo y con Dios. Porque es una lengua dirigida a Dios, que hable consigo mismo en el silencio de su interior y con Dios. No tiene que estar exhibiéndola para decirle a la gente, es que yo sí hablo en lengua y mire cómo yo sí hablo en lengua, mire que yo sí digo charabaí, ya, yo sí digo esto, yo sí digo aquello, rabasa, no sé qué, dicen, ay, Santa María, Madre de Dios, hay gente tonta, me perdona la expresión, y que sea tan directo que le creen a estos vagos sinvergüenzas, que le creen a estos mentirosos que están utilizando a Dios. Pues dice el verso 33, Dios no es un Dios de confusión, no, Señor, es un Dios de paz, es un Dios de orden. Por tanto, sí que existe el don de lengua, claro que sí existe, no lo estamos negando. Sí existe el don de lengua, pero el don de lengua debe ser interpretado, se debe decir en orden, 1, 2 o a lo máximo 3, y debe haber quien las interprete. Y si no hay quien la interprete y usted tiene el don de lengua, pues guárdeselo para sí mismo, hable a su interior y desde allí hable con Dios, pero no se ponga a estar diciendo palabras sin sentidos, cosas que salen de su imaginación, porque eso no viene de Dios. Fíjense cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos que los apóstoles recibieron el don de lenguas, y ese don de lenguas era nada más y nada menos que los apóstoles estaban hablando en su propio idioma, y todos los que estaban allí, que hablaban idiomas diversos, porque eran de todas partes del mundo, cada uno le entendía en su propio idioma. Ese es el verdadero don de lenguas. No decir palabras sin cometido, palabras que no tienen sentido, palabras que no sirven de nada, simplemente para dar a entender de que usted sí habla en lengua. No, Señor. Eso es simplemente para aparentar delante de la gente. Está engañando a la gente, se está engañando a sí mismo y está utilizando el nombre de Dios para engañar a la gente. Por eso, católico, fórmate bien. Estos pequeños videos que estamos realizando es para que usted se forme bien. No se deje engañar. Como yo siempre digo, no deje que le metan los dedos en la boca, porque luego te van a meter la mano en el bolsillo y te van a comenzar a cobrar diezmos y te van a decir que si no pagas diezmos no entrarás al reino de los cielos. Así que, querido católico, formémonos bien para que podamos crecer, Por eso, aspiremos siempre al don de la profecía. Prefiero, como dice el apóstol, decir 5 palabras con sentido para instruir a los demás que 10,000 en lenguas. Que esta pequeña formación que estamos recibiendo nos ayude a crecer como buenos y verdaderos cristianos. No olviden, suscríbase en nuestro canal, Padre Eudis Medina, active la campanita de las notificaciones, darle me gusta, comparte este video. Que Dios te bendiga.